El 15 de octubre de 1917, en una prisión francesa, los guardias entraron en la celda de aislamiento de una mujer de 41 años. La despertaron, le pidieron que se levantara, que recogiera sus cosas y los acompañara. La mujer pidió papel y tinta, escribió una carta y se la entregó a su abogado. Después cambió su uniforme de prisión por medias negras con ligas. Se puso zapatos de tacón y su elegante capa negra y el sombrero. Su nombre era Mata Hari, mejor dicho, era conocida como Mata Hari y con ese nombre pasó a la historia. Cortesana de origen holandés, ella fue acusada de espionaje a favor de la inteligencia alemana durante la Primera Guerra Mundial y ejecutada al amanecer del 15 de octubre de 1917 en un campo de tiro en las afueras del bosque de Vincennes. La carta que entregó a través de su abogado era una petición de indulto dirigida al presidente de Francia, pero esta solicitud fue rechazada. ¿Quién fue en realidad esa Mata Hari? ¿Bailarina genial, espía alemana o tal vez agente doble? Su figura es tan mítica, tan fascinante para todo tipo de películas, libros y canciones que parece que su imagen es mucho más importante que cualquiera de sus acciones reales. Y hoy he decidido contarles sobre esta Mata Hari real. Me llamo Julia y les doy la bienvenida a mi canal histórico. Probablemente no haya otra mujer en el mundo cuyo nombre durante los últimos 100 años sea sinónimo de espía, pero a medida que más y más documentos históricos han salido a luz, poco a poco los mitos que rodean a distintos personajes históricos se han ido desvaneciendo. Y lo mismo ocurre con Mata Hari. Margaretha Gertruda Zelle nació el 7 de agosto de 1876 en la ciudad holandesa de Leeuwarden. En ese entonces, Países Bajos era un país bastante próspero, una gran potencia colonial. Como ya sabemos del episodio Corporación Sangrienta, Holanda controlaba casi todo el territorio de la actual Indonesia, además de varias islas en el Caribe y Surinam en Sudamérica. Margaretha era la única hija de 4 hijos de Adam Zelle, comerciante y dueño de una tienda de sombreros, que en algún momento hizo inversiones muy exitosas en la industria petrolera y se volvió rico, por lo que lo llamaron el barón. Él tenía una inclinación a un estilo de vida aristócrata y consentía a sus hijos. Cuando Margaretha cumplió 6 años, su padre le regaló una pequeña carreta infantil tirada por 6 cabras, en la que Margaretha paseaba por las calles. La niña era una de las más destacadas alumnas en la escuela, incluso por los nuevos vestidos llamativos que le regalaba su padre. Aprendía con facilidad música, idiomas extranjeros y buenos modales, pero toda esa vida de ensueño terminó en 1889, cuando Margaretha tenía 13 años. Su padre Adam se declaró en bancarrota. Se divorció de su madre, quien murió 2 años después de tuberculosis. Volvió a casarse y envió a Margaretha a vivir con su padrino. Así la chica entendió que ya no tenía una fortuna como dote y debía empezar a mantenerse por sí misma. La inscribieron en una escuela pedagógica en Leiden para que obtuviera certificación como maestra de preescolar, porque en ese entonces esta profesión se consideraba más accesible y más adecuada para las mujeres que buscaban independencia. Pero sus estudios no duraron mucho y existen 2 versiones principales de lo que ocurrió. La versión más conocida dice que se vio envuelta en escándalo por un supuesto romance con el director de la escuela. Comenzaron a circular rumores desagradables y fue expulsada, o su tutor decidió retirarla por sentirse ofendido. Pero hay una versión más sencilla. A Margaretha le costaba adaptarse a disciplina y obediencia. Estaba acostumbrada a una vida de lujo, no tenía un carácter humilde ni dócil y muy pronto se dio cuenta de que ser maestra no le permitiría alcanzar el nivel de vida deseado. De una forma u otra, Margaretha no terminó sus estudios y se fue a vivir con su tío en La Haya. Y un día, mientras leía sección de anuncios en una de las revistas locales, vio uno que decía:
Oficial, recién llegado de las Indias Orientales, busca conocer a una chica de buen carácter para matrimonio, Rudolf MacLeod. El oficial tenía 39 años, Margarita tenía 19 años. Algunos dicen que el anuncio no lo puso el propio MacLeod, sino uno de sus compañeros de trabajo. Pero sea como sea, Margareta encontró a su futuro marido y le mandó su foto con inscripción «Tu esposa». Pero bastante pronto Margareta se dio cuenta de que tal vez se había apresurado al casarse. Primero, su marido no se había ido de las Indias Orientales de vacaciones, sino por enfermedad. Tenía sífilis. Segundo, no era tan rico. Estaba en deudas hasta el cuello, bebía mucho, jugaba a las cartas y andaba detrás de las mujeres. En resumen, no se amaban para nada, pero Margareta no tenía prisa por salir de esa relación. En enero de 1897, Margareta y Rudolf tuvieron su primer hijo, Norman John, y en mayo se fueron a vivir a las Indias Orientales neerlandesas, en lo que hoy es Indonesia. El clima era increíble, el océano estaba cerca y los precios eran tan bajos que incluso con el salario de Rudolf podían permitirse algo de sirvienta. Y a pesar de todas las peleas con su esposo, que no dejaba de beber y se quejaba siempre de ella por cualquier cosa, a Margareta le encantaba vivir ahí. Cuando Rudolf empezó a tener una amante, ella no se quedó atrás y se mudó a vivir con otro oficial holandés, Van Riedes, y al mismo tiempo ella empezó a interesarse por la cultura local y aprender los bailes tradicionales. En el mismo 1897, en sus cartas a la familia, por primera vez Margareta menciona las palabras Mata Hari, que significaban ojo del día o el sol. Así la apodaron los lugareños, a quienes les halagaba de que una dama europea se interesara por sus costumbres. Con el tiempo, Rudolf la convence de regresar a la familia y en 1898 ellos tienen su segundo hijo, la niña llamada Joan Louise. Pero el año siguiente, su primer hijo, Norman John, muere y la versión más común es que ambos niños fueron envenenados. La pequeña hija logró sobrevivir, pero el hijo murió. Se cree que la sirvienta por venganza les echó veneno en la comida, ya que Rudolf, siendo oficial, era conocido por su crueldad y por su actitud arrogante. Solía insultar a los súbditos. Otra versión es que ambos niños tenían sífilis, los intentaban tratar y quizás hubo una sobredosis de medicinas. Posteriormente, la hija de Mata Hari también moriría a una edad temprana, a los 21 años. La muerte del hijo mayor realmente fractura a la pareja, empiezan a haber peleas terribles, se acusan mutuamente de todos los pecados, de ser malos padres, y al mismo tiempo a Rudolf lo degradan en su trabajo y lo envían de regreso a Holanda. Así, en 1902 la familia regresa a Ámsterdam y en 1903 empieza el proceso de divorcio. Rudolf logra convencer al tribunal que su ex esposa no es apta para cuidar a la niña y así la hija se queda con el padre y nunca volverá a ver a su madre. Margareta no recibe nada de su ex marido y decide cambiar radicalmente su vida. Compra un billete para París. Más tarde ella escribió: entonces pensaba que todas las mujeres que huían de sus maridos se iban a París y ella también se fue. Estaba en el punto de partida, sin dinero y sola. Y sin embargo, ya había aprendido algo y se había convertido en el sol, Mata Hari. Ella empieza a ir a los cabarets y ofrecerse como bailarina. Al principio le dicen: miren, usted ya está en una edad bastante avanzada y además es tan alta como una jirafa. Nuestras chicas son más jóvenes, bajitas y delicadas como mariposas. Venga cuando sea más baja y más joven. Margareta en ese momento tenía algo de 27 años y su altura realmente no era pequeña, 178 centímetros, mientras que las mujeres de cabarets eran de estatura más baja para parecerse más gráciles y elegantes en el escenario. Así que Margareta acaba trabajando en un circo, no como jirafa, sino como amazona, y al mismo tiempo comienza a tener amantes. Uno de ellos era un conocido coleccionista y experto en arte oriental, Émile Guimet, el dueño del Museo de la Cultura Asiática, Museo Guimet.
Y un día él le dice, ¿qué te parece si te organizo una función en mi museo? Te harán un traje hermoso, te pondrán música y bailarás para mis invitados. Y así, una noche de marzo de 1905 nació Mata Hari, una bailarina de Malasia cuyos bailes dejaron a todos los espectadores fascinados. La élite francesa, empresarios, damas de la alta sociedad y la bohemia, todos miraban a la mujer que bailaba vestida de velos transparentes y mientras realizaba su baile, iba dejando caer esos velos hasta quedar prácticamente desnuda. Su cuerpo estaba cubierto solo por joyas y un tocado, lo que causó sensación en la prensa parisina y la convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. El periódico Le Figaro comentaba, ella no baila, vive a través del baile, cada uno de sus gestos está lleno de profundidad, cada una de sus miradas está impregnada de drama. Le Gaulois coincidía. Es como una diosa mítica del este que cobra vida, un milagro que cautiva la imaginación y la mirada. Le Matin decía, posee una pasión monstruosa oculta bajo el manto, lo que crea una tensión asombrosa en su baile. En resumen, Mata Hari fue percibida como un símbolo de la magia femenina y el exotismo oriental, lo que coincidía perfectamente con su imagen en el escenario. Émile Guimet estaba fascinado por su amante y continuó apoyando su carrera, y Margareta Selle, por su parte, inventó una leyenda sobre sí misma. Era viuda de un oficial escocés que había servido en la India. 3 mentiras a la vez. No era viuda, su oficial era holandés y no había servido en la India, sino en Indonesia. Pero desmascarar esas mentiras no era tan fácil como lo sería hoy. La gente le creía y así comenzó su vertiginoso éxito. No la consideraban cortesana ni stripper como se diría hoy. En aquel entonces era un nuevo y gran arte que por supuesto no todos podían comprender. El público estaba convencido de que iba a haber un misterioso ritual religioso, ya que ella encarnaba una parte de un gran misterio asiático que Émile Guimet coleccionaba en su museo. Y con el tiempo otros salones privados comenzaron a invitar a Mata Hari a actuar en su escenario. Después de sus actuaciones, ella explicaba, mi danza es un poema sagrado. Paso por 3 etapas correspondientes a Brahma, Vishnu y Shiva, creación, fertilidad y destrucción. Y el hecho de que al final de mi actuación quedo desnuda es porque así lo quiere Shiva. A ella le gusta mucho la atención de la prensa y empieza a inventar leyendas sobre sí misma una tras otra sin ningún motivo aparente. A algunos les dice que nació en la isla de Java, en una familia europea. A otros que es una hija ilegítima de una bailarina de templo. A otros más que fue salvada por un lord escocés que luego murió trágicamente. Su lugar de nacimiento y su raza cambian según su estado de ánimo. Y a principios del siglo XX, en un periodo de gran interés por Oriente, el baile y la sensualidad, Mata Hari alcanza un éxito increíble en París y luego en otras capitales europeas. Ella misma escribía, nunca supe bailar. La gente venía para verme porque yo fui la primera en salir al escenario desnuda. Aunque sobre lo de primera hay dudas porque la bailarina estadounidense Loie Fuller, que se presentó en París en 1900, se considera la primera en introducir el elemento erótico en la danza. Ella utilizaba trajes especiales que podían brillar en la oscuridad y telas giratorias que creaban un efecto de transparencia y desnudez oculta. Su famoso baile serpentina causó mucho revuelo en Europa e incluso fue grabado mediante el kinetoscopio de Edison, aunque con la actuación de otra bailarina. Y sin embargo, Mata Hari encontró su lugar en el escenario, el baile libre ganaba cada vez más popularidad, al igual que el movimiento contra todo lo antiguo, y Mata Hari se unió a esta tendencia ganando 10.000 francos por un solo espectáculo. Hoy en día esto equivaldría a unos $34.000. Era tan famosa que la llamaban para hacer publicidad de perfumes, posar como modelo para revistas
Y por supuesto estaba rodeada de ricos admiradores. Aristócratas, diplomáticos, empresarios, militares, cada uno de ellos quería salir en público con esta famosa bailarina y solo para estar en su compañía le regalaban joyas, pieles, caballos. Uno de sus amantes al despedirse le dio 300.000 marcos del Reich, lo que hoy equivaldría a más de $2 millones. Y a simple vista, con tal estilo de vida, Mata Hari podría haber acumulado una gran fortuna. No obstante, no tenía ninguna visión emprendedora ni de ahorro, amaba profundamente el juego de azar y perdía su dinero fácilmente, a menudo quedando endeudada. Y adelantándonos un poco, esta necesidad acabaría siendo fatal para su vida. Con el tiempo, debido al creciente interés por este tipo de arte, comenzaron a surgir otras bailarinas de danza oriental más jóvenes y a menudo mucho más profesionales que Mata Hari. Nuestra Margareta, influenciada por su vida alegre y cómoda, comenzó a perder su forma. Se apartaba cada vez más del baile y se acercaba a la intimidad con hombres ricos. Y en algún momento en Europa corrió el rumor de que la noche con Mata Hari costaba 1.000 francos. Hoy en día eso equivaldría a unos $7.000. Para 1910 los críticos europeos opinaban que el éxito de la popular Mata Hari se debió al exhibicionismo barato y que su baile carecía de valor artístico. Y aunque ella continuaba organizando importantes eventos sociales en toda Europa, las instituciones culturales serias la despreciaban como bailarina. Mata Hari actuaba cada vez menos y ya cruzaba las fronteras europeas como amante de altas personalidades. Pero luego comenzó la Primera Guerra Mundial, que rompió este campo cultural europeo. Berlín, que antes de la guerra era una de las capitales bohemias y donde Mata Hari solía viajar con sus giras artísticas y amorosas, ahora se convirtió en el centro de la alianza enemiga de Italia, Alemania y Austria-Hungría. Y fue ahí donde Mata Hari había pasado mucho tiempo últimamente, manteniendo romances con la élite militar. Era ciudadana de los Países Bajos, que mantenían neutralidad, y por eso ella no tenía muchos problemas cruzando las fronteras de países en guerra. Lo único es que tenía que hacerlo a través del Reino Unido y a través de España, donde estaba muy activa la residencia alemana. Y Mata Hari por costumbre cruzaba estas fronteras con la misma frecuencia que antes. Esos constantes desplazamientos a través de las fronteras de los países en guerra y sus vínculos con los alemanes comenzaron a preocupar al gobierno francés. Además, Mata Hari seguía inventando leyendas sobre su vida, las cuales a menudo se contradecían entre sí, por lo cual se puede decir que no era adecuada para ser espía. Nunca pudo mantenerse firme con una sola versión, añadía nuevos hechos a las historias anteriores y no pensaba en absoluto en si esto podría ser comprobado o no. Un pequeño ejemplo de tal mentira infundada y sin sentido ocurrió en 1915, cuando ella llegó nuevamente a su Holanda natal, se encontró con un hombre y le dijo que era rusa y que había llegado para visitar los lugares que alguna vez había visitado Pedro el Grande. ¿Por qué le dijo eso? En ese momento en su vida ni siquiera había aparecido el oficial ruso Vadim Maslov, a quien más tarde ella llamaría el amor de su vida. Ellos se conocieron solo en 1916. Y en ese momento, en esa época, muchas empresas holandesas colaboraron con el Imperio ruso, así que el hombre podría hablar este idioma, mientras que Margareta no sabía ni una palabra. Ella dominaba el francés y el alemán y podría hacerse pasar por francesa si quería crear un cierto encanto de extranjera y así atraer a otro amante. Probablemente si el chico hubiera hablado ruso, ella habría inventado otra leyenda diciendo que había olvidado este idioma debido a un desastre o a una enfermedad grave. En otras palabras, era una persona propensa a la aventura sin ninguna necesidad o interés práctico. Los niños suelen mentir de esta manera, sin ningún objetivo particular. Fantasean, crean un mundo y en este sentido Mata Hari también permaneció atrapada
en su infancia. Y en un momento dado, la famosa bailarina recibe la visita de un cónsul alemán, quien le ofrece convertirse en agente al servicio de Alemania. Algunos historiadores sugieren que esto pudo haber ocurrido incluso antes del inicio de la guerra, pero de todos modos el cónsul le ofrece el suma de 20.000 francos, independientemente de si acepta la propuesta o no. Y Margareta se queda con el dinero y si aceptó la propuesta sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Mata Hari continúa viajando entre países, pasando por controles en el Reino Unido, luego embarcándose en barcos hacia España y moviéndose sin cesar. Y cuando posteriormente en el juicio le preguntarían por qué no permanecía en un lugar fijo, ella respondería con una ingenuidad de una niña: me aburría en Holanda. París era mi hogar, así que a menudo iba a París. Luego recordaba que había dejado algunas cosas en Ámsterdam y regresaba para recogerlas. Y todo esto podría ser cierto, sumado a su constante falta de dinero y su dependencia de hombres ricos en diferentes países de Europa. Y en una de sus travesías, el barco en el que viajaba Mata Hari fue detenido por una inspección por parte de los británicos, quienes se fijaron en ella. La ex bailarina, famosa por sus numerosas conexiones, fue registrada como persona sospechosa y este informe fue enviado a Francia y llegó al escritorio de Georges Ladoux, jefe de contrainteligencia del Ministerio de Guerra de Francia. Y Georges Ladoux decidió poner a Mata Hari bajo vigilancia. Para 1916 la guerra iba terriblemente mal para Francia. Acababan de ocurrir dos batallas catastróficas, la de Verdun y la del Somme, que fueron ganadas por Francia y sus aliados, pero a un costo humano espeluznante. Y además, como se sabe, la Primera Guerra Mundial era uno de esos conflictos en los que los soldados de todos los bandos comenzaron a mostrar una gran reticencia a seguir combatiendo. La deserción se volvió muy frecuente, los soldados se herían a sí mismos para evitar el combate o simplemente abandonaban sus armas y huían. Y todas estas pérdidas necesitaban ser justificadas o compensadas de alguna manera con una victoria significativa o con un acontecimiento importante, como una captura de un espía enemigo. Y parece que Georges Ladoux estaba decidido a encontrar a ese espía, costara lo que costara. En ese momento, Mata Hari experimentó la guerra de forma directa. En 1916, ella conoció al oficial ruso Vadim Maslov y se enamoró profundamente de él. Era uno de los comandantes del cuerpo militar ruso enviado en apoyo a los franceses. Ella tenía 40 años, él tenía 21 y para entonces Vadim ya había sido reconocido como un héroe de guerra. Llevaba la Orden de San Jorge, la máxima condecoración militar del Imperio ruso, junto con la Cruz de Hierro, una distinción militar francesa. Y Mata Hari tenía una marcada preferencia por los militares. Más tarde en el juicio ella reconocería que podía mantener relaciones con ellos incluso sin ningún interés económico o simplemente porque le atraían los hombres en uniforme. Y Vadim conmovió su corazón de manera especial, tanto que ella soñaba con casarse con él. No se sabe qué opinaba Vadim al respecto, pero Margareta hablaba con entusiasmo entre sus conocidos sobre una posible boda, lo que también podría haber sido otra de sus fantasías o su deseo ferviente. En algún momento Vadim Maslov fue atacado con gas por los alemanes y perdió la visión de un ojo. Fue ingresado en un hospital militar en la ciudad termal de Vittel, en Francia, y Margareta necesitaba urgentemente un permiso a las autoridades francesas para visitarlo. Ella acude a uno de sus antiguos amantes, Jean Allard, un funcionario del Ministerio de Defensa francés, quien también colaboraba con la contrainteligencia bajo las órdenes de Georges Ladoux. El amante la lleva directamente al despacho de su superior y Ladoux le dice: por supuesto puede ir, incluso le asignaré escolta para evitarle problemas en el camino, pero tengo un pequeño favor que pedirle. Trabaje para nosotros como espía. Usted tiene valiosas conexiones con militares alemanes. Use su encanto en beneficio de Francia. Ama usted a Francia, ¿verdad? Y yo a cambio le pagaré 1.000.000 de francos.
Como de costumbre, viajará pasando por Holanda y ahí recibirá instrucciones adicionales. Los motivos de Georges Ladoux para reclutar a Mata Hari no están del todo claros. Antes de la guerra, ella se había presentado ante el príncipe heredero William, hijo mayor del Kaiser William II, que nominalmente era un alto general alemán en el frente occidental. Es posible que Ladoux pensara que Mata Hari podría obtener secretos militares de su antiguo amante, pero la realidad era que la participación del príncipe heredero en la guerra era limitada. La propaganda alemana se esforzaba por presentarlo como un gran guerrero, digno sucesor de los monarcas de la casa de Hohenzollern, con el objetivo de ocultar que en realidad era un playboy, conocido por sus excesos, fiestas y afición al alcohol. Y si la inteligencia francesa no lo sabía, su valor era cuestionable. Mata Hari acepta la oferta y tras visitar a Maslov se dirige a España, donde toma un barco hacia el Reino Unido. Pero como ya tenía antecedentes registrados como persona sospechosa, la detienen y durante el interrogatorio ella declara sin reparo: es que en realidad soy espía, trabajo para Georges Ladoux, estoy de su lado, chicos. Esta confesión deja atónitos a los británicos, quienes no pueden creer la ligereza con la que alguien admite ser espía. Ellos envían un telegrama a Georges Ladoux informándole de la situación y solicitando instrucciones, y parece que desde entonces Mata Hari se convierte en la enemiga personal del capitán Ladoux, pues lo deja en una posición humillante al evidenciar la imprudencia de haber reclutado a alguien tan indiscreto. Ladoux responde que no conoce a ninguna Margareta Selle, que no forma parte de su personal y les pide que la envíen de regreso y que no le permitan entrar a Holanda. Los británicos siguen sus instrucciones y proceden en consecuencia. Mata Hari regresa a España, donde opera activamente la red de espionaje alemana y decide intentar obtener información de los alemanes locales para entregársela a Georges Ladoux y obtener su dinero. Ella se reúne con el agregado militar alemán en Madrid, Arnold von Kalle, y entre conversación y conversación le pregunta qué tal están las cosas en el frente, con la esperanza de que esta información sea significativa, sea suficiente para obtener el 1.000.000 de francos. Von Kalle le revela algunas cosas interesantes, por ejemplo que las tropas alemanas planean desembarcar en Marruecos, en la colonia francesa, y al recibir esta información, Margareta escribe una carta a Georges Ladoux, una carta común, sin cifrado, probablemente ni siquiera sospechaba de la existencia de cifrados. Mete la carta en un sobre, le pone un sello y la lleva a la oficina de correos. Ladoux no le responde. De hecho, esta conexión de Mata Hari con el agregado militar alemán ayudó a otra espía francesa que también trabajaba para Georges Ladoux y llegó a ser realmente exitosa, por lo que su nombre no es tan conocido. Era Martha Richard. En ese entonces, Martha, por encargo de Ladoux, inició una relación con el agregado naval alemán en Madrid, el barón Hans von Kron. Se convirtió en su amante y rápidamente aceptó trabajar para la inteligencia alemana, recibiendo el seudónimo de S-32. Cuando posteriormente los periódicos comenzaron a escribir sobre los vínculos de Mata Hari con el agregado alemán en España, Marta tuvo una escena de celos con su agregado naval, acusándolo de traición. Y para calmarla, él le dijo: yo no he dormido con ella, ni siquiera la conozco. Mira, aquí está mi carpeta con todos los datos de mis empleados. Si la encuentras ahí, soy culpable, pero no la encontrarás ahí. Y así, Martha Richard revisó toda la carpeta, sacó toda la información que necesitaba y la que no, y gracias a su actividad Francia logró varias victorias. Volviendo a Mata Hari, sus intentos de contactar a Georges Ladoux no tuvieron éxito y mientras que ella pensaba que era ella la que utilizaba a Arnold von Kalle, en realidad era él quien utilizaba a ella. Y ahora vamos a unir todos los puntos en una sola imagen. Sabemos con certeza que Mata Hari trabajaba o intentaba trabajar para la inteligencia francesa. En cuanto a si trabajaba para la inteligencia alemana, eso no lo sabemos, pero lo sospechamos. Supongamos que sí lo hacía. ¿En qué situación se encuentra ella?
Aparentemente, para la inteligencia francesa es inútil porque Georges Ladoux no le responde. Mientras tanto, los alemanes entienden claramente el juego que ella está jugando y además hay otro hecho importante para ellos. En 1915, Alemania cometió un gran error de reputación. Ellos ejecutaron a la enfermera británica Edith Cavell. Ella trabajaba en el frente y salvaba a todos los soldados sin hacer distinciones de todos los países. Y en una ocasión ella ayudó a escapar alrededor de 200 soldados aliados de Rusia, el Reino Unido y Francia a escapar de Bélgica, ocupada por Alemania, por lo que fue arrestada y ejecutada por los alemanes. Esta ejecución provocó un gran escándalo en la prensa de todo el mundo y muchos de aquellos que hasta entonces se mantenían neutrales ahora se inclinaron al lado de la Entente. Y los alemanes entendieron que la mejor forma de desviar la atención era que ahora los franceses ejecutaron a alguna mujer. Esto les habría causado el mismo daño a su reputación y como no obtenían ningún beneficio de Mata Hari como espía, como víctima, ella sería apta para esta tarea. Mientras Mata Hari corre por Madrid, Georges Ladoux ordena interceptar todas las comunicaciones por radio entre la capital española y Berlín. La bailarina, al no recibir su respuesta, decide ir a París por su cuenta, pero Georges Ladoux se niega a verla. Cada vez le dicen que no está en su oficina y cuando finalmente consigue una cita con Georges Ladoux, este le dice que no ha recibido ninguna carta suya y no le pagará el dinero porque ella no ha logrado encontrarse con el príncipe alemán. En diciembre de 1916, la segunda oficina del Ministerio de Defensa de Francia permitió a Mata Hari conocer los nombres de 6 espías de 6 agentes belgas. 5 de ellos eran sospechosos de proporcionar información falsificada y trabajar para Alemania, mientras que el sexto se sospechaba de ser agente doble de Alemania y Francia. Y 2 semanas después de que Mata Hari nuevamente se fue de París a Madrid, los alemanes ejecutaron el agente doble, el sexto, mientras que estos 5 continuaron con su actividad. Y este evento demostró a los franceses que Mata Hari había informado a los alemanes sobre los nombres de los 6 espías. En enero de 1917, su amante alemán, Arnold von Kalle, envía a Berlín un radiograma en el que describe el invaluable beneficio de la actividad del agente H21, describiendo su biografía y sus movimientos que coinciden con los de Margareta Selle. Y por supuesto, los empleados de Georges Ladoux que escuchaban todas estas radiogramas interceptan este mensaje. El 13 de febrero, Mata Hari es arrestada en su habitación del hotel en los Campos Elíseos, en París, donde reside en ese momento. La investigación se encomienda a un hombre llamado Pierre Bouchardon, más conocido por su apodo del Inquisidor. Él no siente compasión por los criminales y odia a las llamadas bellas fatal. Tras el primer encuentro con Mata Hari, él anotó: tuve la sensación intuitiva de que estaba en presencia de una persona a la que nuestros enemigos le pagan, y desde ese momento tengo solo una idea: desenmascararla. Mata Hari al principio no comprende la gravedad de la situación e incluso se niega a aceptar un abogado, pero cuando la envían a la prisión de Saint-Lazare, donde las condiciones son extremadamente duras, su estado moral empeora. Su celda era fría y húmeda y no se le proporcionaban comodidades básicas, y debido al aislamiento y a la constante conciencia de la amenaza de la pena de muerte, Mata Hari escribió a Bouchardon: dado que no puedo comer esta sopa de perro, tengo que acostarme con hambre. ¿Por qué, mi teniente, me hacen tanto sufrir? Me pueden interrogar, pero sigo siendo mujer. Atentamente, Mata Hari, Madame Selle. En algún momento pide que le den un abogado, que también había sido uno de sus antiguos amantes, y podría haber sido un buen abogado, pero no entendía nada de investigaciones militares.
Mata Hari está en su celda esperando que Georges Landoux se haga responsable de ella, pero él no aparece hasta abril y cuando aparece presenta las copias de los telegramas interceptados por la contrainteligencia francesa que fueron de Madrid a Berlín y en los que se mencionaba al agente H-21. Los telegramas indican que el H-21 se hacía pasar por un agente de la inteligencia francesa que durante una de sus misiones tuvo que regresar a España y que incluso recibió el pago por su trabajo. El nombre de Mata Hari no se menciona, pero al menos 2 de los 3 detalles coinciden. Solo falta encontrar pruebas de que ella recibió dinero de los alemanes. El 21 de mayo, agotada por las duras condiciones de detención y por el comportamiento despectivo durante los interrogatorios, Mata Hari confiesa: sí, tomé 20.000 francos del cónsul alemán en Ámsterdam, pero lo tomé sabiendo que nunca traicionaría a Francia porque amo a Francia y no proporcioné ninguna información importante a los alemanes. Lo cual aparentemente era verdad. Como más tarde escribió la historiadora británica Julie Wheelwright, Mata Hari no transmitió nada que no se pudiera encontrar en los periódicos locales. Según una de las versiones sobre la actividad real de Mata Hari, fue precisamente por eso que los alemanes decidieron entregarla a los franceses. El jefe de la inteligencia alemán, Walter Nicolai, estuvo muy molesto porque Mata Hari les contaba solo chismes parisinos sobre la vida sexual de los políticos y militares franceses. Ella le dice al investigador: me llaman cortesana, sí soy cortesana, trabajo y recibo dinero de los hombres, incluso de los militares, pero no soy espía. No obstante, estos discursos apasionados ya no le importan a nadie. El recibir dinero del gobierno alemán fue suficiente para considerarle el agente H-21 y de este modo crear una ilusión de captura del enemigo culpable de las pérdidas militares de Francia. El 24 de julio de 1917, Margareta Selle se presentó ante el tribunal. Los 7 jurados eran militares y la acusación afirmó que debido al espionaje de Madame Selle a favor de Alemania, 50.000 soldados franceses habían muerto. Se trataba de la pérdida de la Entente, de los barcos que fueron destruidos por Alemania en el mar Mediterráneo, pero no existían pruebas directas ni una conexión entre la actividad de Mata Hari y esta pérdida. Sin embargo, su principal ocupación inmoral fue vinculada al caso. Se investigaron sus numerosas relaciones amorosas con los hombres de diferentes rangos y cargos, especialmente con los militares, a lo que ella les respondía que simplemente le gustaban más, que de uno de los militares incluso estaba enamorada hasta el punto de la locura. Pero el momento más desgarrador para Mata Hari fue cuando su querido Vadim Maslov se negó a testificar a su favor y afirmó que no le importaba si ella era condenada. Cuando Margareta se dio cuenta de que Vadim la había dejado, se desmayó. Su abogado Edouard Clunet enfrentó grandes dificultades. Se le negó el permiso para interrogar a los testigos de la acusación o a sus propios testigos, mientras que Pierre Bouchardon hablaba del desenfreno de Margareta Selle y de su tendencia a reescribir constantemente su pasado, afirmando que al parecer esta mujer no había dicho la verdad en su vida, que viajaba a cualquier país que la invitara y donde pagaran sin pensar en las consecuencias, y concluyó: sin remordimientos, acostumbrada a utilizar a los hombres, ella pertenece al tipo de mujeres que nacen para ser espías. Los jurados deliberaron durante menos de 45 minutos y luego el juez dictó sentencia. Madame Selle fue condenada a fusilamiento. Ella escribió una carta al presidente francés Raymond Poincaré solicitando clemencia y antes de que amaneciera recibió la respuesta: se deniega el perdón. El 15 de octubre la llevaron al campo de tiro en Vincennes, donde los soldados ya estaban formados para la ejecución. Y según el relato de un testigo, el reportero británico Henry Wales, ella no estaba atada, rechazó vendarse los ojos y lanzó un beso al pelotón de fusilamiento. Cuando sonaron los disparos, Mata Hari se desplomó sobre sus rodillas y luego cayó de espaldas.
el oficial superior se acercó y realizó un tiro de gracia en la cabeza, y así terminó la historia de Mata Hari. Nadie fue a recoger el cuerpo de Madame Zelle, por lo que fue entregado al teatro anatómico. Su cabeza fue embalsamada y preservada en el Museo de la Anatomía en París, pero en el año 2000 los archivistas descubrieron que la cabeza había desaparecido y que probablemente esto pudo haber ocurrido en el año 1954, cuando el museo se trasladó. Los informes fechados en 1918 muestran que el museo también recibió otras partes del cuerpo de Mata Hari, pero no se conservaron informes sobre su paradero exacto. Mata Hari no vivió hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Fue arrastrada por la misma ola que la Belle Époque, la época maravillosa, una época de farolas eléctricas, mujeres en la 2, hombres con cilindros transatlánticos y bailes descalzos que en algún momento fueron más populares que el ballet clásico. Todo eso fue arrasado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y en este nuevo mundo ya no había lugar para la Belle Époque o para Mata Hari. Hasta hoy no se puede decir con certeza quién fue Margareta Zelle, aunque muchos opinan que simplemente era una mujer ingenua, que en muchos aspectos permaneció atrapada en su niñez, percibía la vida como un juego y por eso fue utilizada. Una mujer que quería vivir bien más que amar, y al desear el amor verdadero ya no recibió reciprocidad. Debido a su excesivo brillo y a toda esta pluma de pavo real y su ingenuidad, fue elegida como víctima de las circunstancias que era necesaria para la sociedad francesa y para su ejército. ¿Fue ella una espía? Si es así, fue una espía absolutamente inútil, un dolor de cabeza de cualquier departamento de análisis, porque no guardaba ninguna información. Y el hecho de que Georges Landoux la involucrara en actividades de espionaje arrojó una sombra sobre él como un hombre poco sensato. Hay que decir que 4 días después de la ejecución de Mata Hari, Georges Landoux también fue acusado de espionaje a favor de Alemania, pero pronto fue absuelto. Y así fue la triste historia de Mata Hari, una mujer brillante y desafortunada, cuyo nombre se convirtió en símbolo de algo más que realmente era. Gracias por ver los episodios históricos. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal para estar al tanto de los nuevos videos. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga. Hasta pronto.